Hola, curiosas y curiosos del marketing. A veces, cuando una marca no ha tenido el éxito esperado tras un tiempo en el mercado, a sus dueños le entra una frustración por los resultados. Sin embargo, tengas un mes o 30 años en el mercado, hay técnicas que siempre abrirán espacios para mejorar el rendimiento. Por supuesto, son técnicas de marketing sencillas y también simples, pero siempre importantes de recordar. Por ello, hoy te he hecho una lista de consejos básicos para negocios pequeños que suelen funcionar siempre. Así que quédate hasta el final del vídeo porque muchas son súper interesantes. Y si te mola el contenido de marketing, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En este vídeo te comentaré 7 consejos básicos de marketing digital para tu marca. Y no importa si estás empezando o eres pequeñito. Así que vamos allá. Haz una rutina de limpieza de datos. Mantener los datos de tu empresa actualizados y limpios, de tus clientes, no debe ser una tarea de una vez al año, ya que si no has mantenido tu base de datos, puede que tu estrategia de marketing no esté siendo efectiva. De hecho, en un estudio de Unbound Engine, un 72% de las empresas entienden que los problemas relacionados a las bases de datos impactan directamente en la confianza y percepción de los consumidores. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues el buen marketing actual se basa en decisiones tomadas con base en los datos. Si esta data está errada, las decisiones no serán mucho mejores tampoco. Y en el mismo estudio, menos de la mitad de las organizaciones a nivel global confían en sus datos para tomar decisiones importantes. Y estas son muchísimas oportunidades que se están perdiendo. Y esto sucede cuando no haces de la limpieza de datos una rutina al menos mensual. Así que si tienes una base más confiable y actualizada, podrás hacer una estrategia mejor focalizada y dirigida. Reconoce a tu audiencia. A veces las cosas no salen bien por falta de conocimiento de la audiencia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Así que los análisis demográficos ayudan y mucho a entender estas preguntas, a entender lo que te pide tu audiencia. Sí, entender estos conceptos y poder concluir cómo tu marca puede ayudar a los clientes. ¿Cómo podemos ayudarles? Por lo tanto, conocer bien el target te ayudará siempre a direccionar tus estrategias, así también como a segmentar tu lista y personalizar tus mensajes y tus anuncios. Pero siempre es importante tomar en cuenta que así como las marcas cambian, sus audiencias también. Las necesidades evolucionan e incorporan nuevas cosas. Por ello, reconocer a la audiencia es un proceso constante y que se nutre de las conversaciones constantes también con ellos. Mantén el contenido bien dirigido. Esto siempre depende, claro está, de conocer bien y entender a la audiencia ideal. Lo que te he dicho antes. Solo de esa forma es fácil hacer contenido relevante y valioso para ellos. Por lo tanto, el clickbait es totalmente contraproducente y hará que tus seguidores pierdan la confianza en el contenido que publicas. Y en cambio, la meta tiene que ser siempre establecer relaciones casi personales de confianza. Para ello, demuestra que entiendes sus necesidades y deseos. También te preguntarás cómo, ¿no? Pues enfócate en proveerles información valiosa, contenido de calidad e incluso entretenimiento. Ya que no solo se trata de vender el producto. Ese contenido, aunque no vende, como por ejemplo vídeos de YouTube, que a lo mejor no vende directamente, impulsa muchísimo la atención de compra de los consumidores. Y este es un abordaje efectivo para guiar a tus seguidores hasta la compra final. Optimiza tus correos. Es algo que remarcamos muchísimo en este canal. Muchas personas reciben demasiados correos, sí, pero aún así, el 86% de los consumidores prefieren correos como forma de comunicación con empresas y marcas. Por ello, siempre es bueno tener una buena estrategia en este medio. Y sí, el marketing por correo para las pequeñas marcas suele ser complicado, ya que un buen contenido no garantiza que las personas abran el correo. Sin embargo, hay formas de aumentar poco a poco el engagement con los receptores. Y 4 formas sencillas son las siguientes. Asegúrate de tener un correo que se vea bien y que se reconozca claramente con tu marca. Enfócate en el asunto para que pueda llamar la atención del lector y le provoque hacer clic. Haz un diseño que se adapte al teléfono móvil, ya que casi todo el mundo ya lee los correos por allí, y que cumpla con la premisa del asunto y que sea sencillo y agradable a la vista. Y finalmente, siempre es importante añadir CTAs, es decir, botones de llamada a la acción, para que los receptores del email puedan ir directamente a donde quieren ir. Y tengo varios vídeos sobre email marketing en el canal que puedes chequear. Impulsa tu contenido en redes sociales.
Los algoritmos de las plataformas sociales están en constante cambio y evolución. Esas modificaciones pueden hacer más difícil la tarea de conseguir alcance orgánico. Y por eso, no es mala idea pagar anuncios y así impulsar tus publicaciones. Piensa curioso que los anuncios de pago en redes sociales generan miles de millones de euros al año. Y año tras año, cada vez más marcas y negocios utilizan esta herramienta y la mayoría reporta algún beneficio de estas campañas. Por lo tanto, te lo recomiendo. Y sí, aunque siempre lo ideal es llegar a los clientes de forma orgánica, no dudes en invertir para que tu página llegue a nuevas audiencias. Plataformas como Instagram, Facebook y TikTok se han volcado cada vez más a la venta de anuncios. Y cómo no, los clientes a la venta de productos. Y por ello, ponen a tu disposición muchísimas funciones útiles. No solo digas, enséñalo. El contenido visual es el más popular hoy en día y no parece que esto vaya a cambiar en un futuro. El cerebro humano, por ejemplo, procesa imágenes 60 veces más rápido que las palabras, por lo que el contenido en vídeo puede tener un mejor impacto que el textual. Y para ello tienes muchísimos medios para escoger, que si TikTok, historias de Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, lo que quieras. Incluso transmisiones en vivo en Twitch. Y cómo no, vídeos en YouTube. Y no tengas miedo a intentarlo en distintas plataformas hasta encontrar cuál es la que mejor se te da o la que mejor gusta a tu audiencia. Y si te preocupa el presupuesto, piensa en que no hay mejor persona para hablar de una marca que la persona que está detrás de ella o que la creó. Por ello, tú mismo puedes ponerte frente a la cámara y tratar de conectar directamente y genuinamente con tus clientes. Y por ejemplo, un primer vídeo puede ser una introducción sobre ti y tu marca. Y no tiene que ser demasiado largo, sino con contenido valioso, resumido y directo. Y un buen consejo que te puedo dar es siempre añadir subtítulos, para que no dependas del audio, porque en muchos casos los usuarios de redes no se detienen a escuchar el contenido o no pueden subir el volumen en el lugar donde están. Y es que, piensa una cosa, hasta un 85%, sí, un 85% de los vídeos en plataformas sociales se ven sin audio. Ojito al dato, ¿eh? Por ello, siempre es bueno que incluyas subtítulos y así las personas que vean tu contenido en el trabajo o en el transporte público podrán entender así el mensaje. Además, el contenido en vídeo suele generar un buen engagement e incluso los consumidores lo prefieren para enterarse sobre un producto o servicio. Siempre atento a los comentarios. Hoy en día los consumidores tienen mucho poder a través de los comentarios y revisiones online. Y aunque a veces se subestimen, tener buenas referencias de los consumidores es sumamente importante, sobre todo cuando se está construyendo la marca. Casi todas las personas hoy en día leen los comentarios de los otros consumidores antes de adquirir un producto o un servicio. Y claro, también prestan atención a los comentarios de las marcas. Y siempre es valioso tener críticas constructivas e incluso destructivas, sí, aunque no lo creas, porque lo importante es que sepas responder a esos comentarios. La idea no es confrontar al consumidor, sino generar una conversación sana para entender sus problemas. Eso sí, nunca podrás convencerlos a todos, eso es imposible, así que no te preocupes. Lo importante es mantener esas relaciones en los mejores términos posibles. Por lo tanto, si sigues adelante con un buen trabajo, estoy completamente seguro que los malos comentarios no se notarán entre los buenos. Y nada, chicos, pues eso es todo por ahora. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Espero que estos consejos te sean útiles y que puedas conseguir soluciones a los problemas de tu marca con alguno que te haya mencionado hoy. Desde aquí siempre esperamos que tu marca cambie, crezca y evolucione. Pues eso, ¿qué te ha parecido? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es espectacular. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos otros dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias